Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy, esta vez con eco incluido. Tenemos eco y si estás viendo esto en vídeo también verás que llevo la misma camiseta que llevaba cuando grabé el último, y es que, bueno, este es un mañanero un poquito especial, ya que se produce en mitad de mis viajes de vuelta a mi hogar. Y bueno, pues he tenido 17.000 horas de vuelo, 3 escalas, y he pensado, hombre, una sala donde grabar, pues voy a alquilarla un ratito y grabo algo, y así tenéis un mañanero el martes, o sea, en este momento cuando lo estés escuchando, y luego ya volveremos un poco a la calidad, a aquello que me gusta, ¿no? A la tranquilidad del hogar, de tu micrófono, de la falta de eco, las camisas, la elegancia volverá a ser parte del canal. Bueno, todo esto para decir que si suena raro, pues es por esto. Suena raro porque estoy grabando con el móvil y estoy en una sala de medio metro por un cuarto de metro que hay bastante eco. Pero bueno, es lo que hay. No solamente está roto mi cuerpo por el viaje, sino que también está algo roto con el oro. Algo está roto con el oro. Está dando unas señales de lo más extrañas y merece la pena ahondar en ello, porque además nos permite empezar por ahí para llegar a lo que es el tema más importante que voy a tratar hoy, que es el ETF de Spot de Bitcoin que se ha aprobado en la bolsa de Hong Kong. Bueno, total, que tenemos que algo está roto con el oro, tenemos que esa rotura del oro viene dada por una excesiva demanda de este metal, que se puede explicar por varios factores, eso los veremos ahora en breve, y también, principalmente, se puede entender que esa demanda viene, o se puede ver que esa demanda viene de Asia. Y concretamente de China, donde, como sabéis, llevo diciendo igual ya 6 meses, esta gente no tiene dónde meter el dinero. El dinero es esa cosa que tú quieres almacenar por si acaso mañana tienes que cambiarla por otras cosas, pero claro, no lo quieres almacenar en cualquier activo, porque si lo almacenas en algo que no te mantiene el valor, entonces estás tirando ese dinero a la basura o permitiendo que cada vez te sirva para comprar menos cosas. Entonces los chinos han visto rápidamente que no tienen dónde poner el dinero, el inmueble se va al carajo, y ellos eran muy fans de invertir en inmueble. La bolsa también se va al carajo, todo se va al carajo, y entonces dicen, vale, ¿dónde metemos el dinero? En oro. Y gran parte de la subida del oro viene por ahí. Total, que eso explica parte de la rotura que se está viendo en los mercados, y uno de sus principales protagonistas es el oro, el otro son las tasas en reales. Pero bueno, antes de entrar ahí, como digo, este mañanero lo quiero dedicar al tema de los ETFs Spot de Bitcoin en Hong Kong, que es el otro mercado, yo diría, el segundo mercado más importante del planeta, en agregado, pues tenemos el americano y el asiático tiende a concentrarse en Hong Kong, y hablaremos de eso y de cómo puede afectar ese ETF a cómo está el mercado asiático, que, como digo, tiene cierta tendencia a irse al metal dorado. Así que nada, comparte esto, pero no lo compartas mucho, porque tampoco es plan de que me vean con eco, con la camiseta esta que huele fatal ya. Bueno, no sé si huele muy mal, pero bueno, que digamos que comparte otros, no compartas este en particular. Bueno, pero si te gusta, pues compártelo, tampoco pasa nada. Bien, ¿por qué digo que algo se ha roto? ¿Y por qué digo que parte de lo que se ha roto tiene que ver con el oro? Bueno, pues porque hay un gráfico muy interesante que hizo la ronda, digamos, la semana pasada, y que sigue siendo un gráfico muy relevante a día de hoy. Y es un gráfico en el que se comparan el precio de los tipos reales del tesoro, que ahora explicaremos, y el oro, ¿vale? El tipo real, ¿qué es? Bueno, el tipo real es lo que te llevas a casa, lo que realmente estás ganando, ¿no? Y es que los tipos de interés que te paga, o sea, los intereses que te paga un bono, pues pueden ser del 1, del 2, el 3, el 4 o lo que sea, pero si la inflación es del 5, el 6 o el 7, pues los tipos reales serían negativos. Pues te estás llevando un 3% y la inflación es un 4, o sea que estás perdiendo dinero. Por esto decía al principio que si tienes el dinero en efectivo, en billetes,
tienes o en el banco, eso te está dando 0 y la inflación es el 3, o sea que realmente lo que estás ganando es un -3, o guardando el dinero en dólares o en euros. Bueno, total, que esto también se puede hacer con bonos y es más normal. Y hay un gráfico muy bueno, muy interesante, que sí que se hace siempre, que es uno que compara los tipos reales de los bonos, concretamente del bono americano a 10 años y del oro. Y es un gráfico que tiende a presentar a estos dos valores de manera que de manera antagónica, ¿no? Cuando el oro sube, el otro baja. ¿Por qué? Bueno, pues porque es normal que cuando el tipo de interés real es negativo, es decir, cuando no puedes ganar dinero con los bonos, pues te vayas a algo que sí que te mantenga el valor, no te da intereses, pero sí que te mantiene el valor, que es el oro. Entonces, si estás perdiendo dinero en los bonos, te vas al oro y por eso cuando uno baja, el otro sube y viceversa. Lo que hemos visto, o lo que se ve en ese gráfico, si lo miras a día de hoy, es que está, presentando una divergencia totalmente exagerada. O sea, el oro está subiendo como si no hubiese un mañana, mientras que el tipo mientras que el tipo real del tesoro también está aumentando. Pues la inflación ha bajado poco a poco y los tipos efectivos que te pagan los bonos americanos a 10 años han empezado a estar en positivo y ahora cada vez más positivos. O sea que están subiendo los dos a la vez, pero concretamente el oro está subiendo muchísimo. Total, que está rompiendo esa relación tan especial y tan icónica y tan duradera entre los tipos reales y el oro, que, como digo, se suele mover de maneras contrarias y llevar un tiempo haciéndolo de manera unitaria. Así que, ¿por qué esta divergencia? Bueno, pues hay varios factores que se pueden dar para explicar esta divergencia, este cambio, este cambio, digamos, de paradigma. El primero sería, por ejemplo, las expectativas de inflación. Si tú crees, o los inversores, mejor dicho, creen que la inflación va a aumentar significativamente en el futuro, pues entonces compras oro para cubrirte de la inflación. En plan, el bono no me va a cubrir porque el bono me va a pagar este interés durante 10 años, voy a comprar oro porque eso sí que puede subir y recuperarme o evitarme que pierda el dinero si la inflación sube. Por otra parte, esta divergencia puede darse por la incertidumbre en los mercados. Por ejemplo, cuando hay tensión geopolítica, como comentaba en el mañanero de ayer, con el tema de Irán e Israel, pues eso tendería a ser positivo para el oro. Y podría ser el causante de esta divergencia. Incertidumbre en los mercados. Pero claro, esta divergencia se lleva produciendo un tiempo ya, mucho antes de este inicio de conflicto Israel-iraní. O sea que el oro venía viendo algo ya de hace tiempo. O sea que puede ser esto, pero tampoco sería totalmente esto. Y hablando de esta cuestión, como digo, la gente se va al oro cuando hay tensión geopolítica y se van al oro porque entienden que es un activo refugio, que es un refugio de valor. Y a colación de la movida esta entre Israel e Irán, se ha hablado mucho de que Bitcoin no es refugio de valor porque según empezaron a volar esos drones, el precio de Bitcoin cayó un 8%. Y entonces salieron muchos ahí al mercado de las ideas, a Twitter, a decir, no, Bitcoin no es un refugio de valor porque mira, fíjate, hay guerra en el mundo y la gente vende Bitcoin. Bueno, ya expliqué por qué la gente vende Bitcoin. Pero más allá de eso, sí que me gustaría hacer un brevísimo comentario de que realmente tú no querrías que Bitcoin fuese refugio de valor ahora. O sea, lo que le pasa a la gente es que no quiere que Bitcoin baje. Pero si Bitcoin fuese refugio de valor, Bitcoin lo que haría sería, pues eso, subirte un 5% todos los años y ya está. Pero eso no es lo que quiere la gente. O sea, si yo hiciese una encuesta entre todos vosotros y nos preguntásemos aquí, oye, ¿qué preferís? ¿Que Bitcoin suba un 200% o un 100%? Por un 100% durante 3 años seguidos y luego te baje un 70%, o que suba todos los años un 5%. Pues yo creo que ganaría el 100% 3 años y caída después por goleada. Nadie quiere que Bitcoin sea activo refugio ahora mismo. O sea, todo el mundo quiere que Bitcoin siempre suba, eso sí. Pero a nadie le gustaría que fuese refugio. O sea, que sea refugio significa no solo que no baja fuertemente, sino que tampoco sube fuertemente. Porque no puedes tener una cosa sin la otra. Así que, bueno, este es mi pequeño comentario sobre el tema de Bitcoin como activo refugio. O sea, que no pidáis cosas que no queréis.
Que es que, ¿cómo os gusta? Bien, otro tema que se puede dar para explicar esa divergencia entre el oro y los tipos reales es que el dólar esté presentando debilidad. Y es que esto también nos sirve para explicar muchas veces la inflación. Y es que tú puedes ver la inflación como el aumento del coste de las cosas, es decir, toda la vida te cuesta más cara, o otra forma de verlo es que lo que usas para comprar cosas en tu vida vale menos. Es decir, los euros o los dólares valen menos. Y eso también sería inflación. De hecho, así es como me gusta verla a mí, que no es que las cosas valgan más, es que tu dinero vale menos. Entonces, si el dólar, que es contra lo que se cotiza el oro, está bajando, entonces eso ayudaría, eso explicaría por qué o de dónde viene esa divergencia, ese precio alcista del oro que se carga esa relación tan clásica entre el oro y los tipos reales. Y finalmente, otra opción sería, para explicar esto, podría venir dada por las respuestas políticas, las medidas de los bancos centrales, como la relajación cuantitativa, por ejemplo, que podría deprimir los tipos reales y al tiempo inducir a inversores a buscar oro como depósito de valor si esperan que esas políticas más relajadas conduzcan a inflación más adelante. Como veis, hay varias opciones que podrían explicar esta subida del oro y esa ruptura de esa relación entre el oro y los tipos reales. Yo me quedo con que es una mezcla, pero claro, dentro de esa mezcla hay algo que debería pesar más. Y dentro de ese algo que debería pesar más es importante o es interesante observar lo que ha hecho el dólar estos días. Y es que el dólar ha tenido su semana más fuerte desde 2022. Eso la semana pasada. Entonces, eso descarta totalmente la idea de que el oro esté subiendo porque el dólar esté bajando. El dólar está muy fuerte, o sea que eso descarta la teoría de que sea por cuestiones del dólar, lo cual nos empuja a pensar que muy probablemente el tema del oro venga dado por la incertidumbre de los mercados y por las expectativas de inflación. Esas serían para mí las dos opciones más claras que expliquen el oro y su performance, digamos. Pero, ¿qué pasa cuando a este combo de ingredientes le añades el tema de Bitcoin y el ETF de Hong Kong? Así que veamos un poco lo del ETF de Hong Kong. Bueno, todos sabemos que en Hong Kong se cotizan los mercados, Hong Kong es la ciudad, digamos, donde cotizan los mercados, gran parte de los mercados, instrumentos y activos, fondos de inversión y demás, que se compran en Asia. Desde China, desde otros lugares de Asia, se invierte en esos productos que se crean en Hong Kong. ¿Por qué Hong Kong? Bueno, pues porque tiene cierta libertad a la hora de crear estos productos e instrumentos que en China igual no encuentras. Entonces, muchas veces la gente que quiere invertir en cosas extrañas, pues se lo monta en Hong Kong y desde allí lo ofrece a gente que puede estar, inversores que pueden estar en China. Total, que a pesar de que Bitcoin está prohibido de alguna manera, no del todo prohibido, pero de algunas maneras está prohibido Bitcoin en China, en Hong Kong se ha aprobado el ETF Spot de Bitcoin, que te permite comprar Bitcoin a través de este instrumento con efectivo o también con Bitcoin. De hecho, es un ETF que puedes comprar con Bitcoin y puedes sacar Bitcoin del mismo, lo cual ya lo hace distinto del ETF Spot que cotiza en Estados Unidos. Ese solamente funciona con efectivo, no te permite comprar con Bitcoin ni sacar Bitcoin de dicho instrumento. Entonces, eso lo hace un poquito diferente. Y también lo hace diferente el hecho de que el mercado al que ataca es distinto. Como digo, el ETF Spot de Estados Unidos, ese tiene como mercado a los americanos, y el ETF Spot de Hong Kong tiene como mercado a los chinos principalmente y al resto de asiáticos que pueden acudir a ese instrumento que ahora cotiza o empezará a cotizar en Hong Kong y que te permitirá esa exposición a Bitcoin. Lo cual lo hace muy interesante en el contexto en el que nos encontramos, porque, como digo, gran parte de la divergencia del oro viene dada por Asia, donde se está comprando oro a mansalva. El Banco Central también está comprando oro a mansalva. En Asia en general tienen cierto y mucho, digamos, apego por el oro. ¿Qué pasaría si parte de esa demanda que se va al oro se fuese a Bitcoin? Y es que estamos viendo que hay una prima muy fuerte por comprar oro en Asia respecto a comprarlo en Occidente, lo cual puede llevar a muchas personas a plantearse no comprar oro y comprar algo que se parezca. Ese algo que se parezca
podría ser Bitcoin. No lo sabemos, habrá que ver cómo funciona este instrumento, pero sería interesante ver cómo este ETF spot de Bitcoin en Asia se comporta en relación al oro en ese mercado. Hasta ahora ese mercado es muy fan del oro, todo el oro se lo llevan en Asia y sería interesante, como digo, observar qué va a pasar ahora cuando sea tan fácil acceder al oro a Bitcoin como al oro. Porque, bueno, de alguna manera es un competidor natural. Si tú estás en China y no puedes o no quieres invertir en inmobiliario, no quieres invertir en acciones, no puedes, en deuda tampoco te sale muy bien, pues te vas al oro o, igual a partir de ahora también te puedes ir a Bitcoin. Así que veremos cómo va eso. 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros, que podéis comprar Bitcoin a través de Relay y podéis guardar ese Bitcoin en una Bitbox. No me voy a extender mucho con los anuncios porque la verdad me da lástima, me suena la tripa. He comido un sándwich en las últimas 12 horas. Total, que no me voy a extender, pero sí que voy a decir, o voy a tocar un par de temas más, 3 concretamente. Primero, el de si Bitcoin es una materia prima, que me engancha un poco con lo de antes. Y es que tengo que tocar o hablar de otro gráfico, el gráfico de bolsa contra materias primas. Materias primas y bolsa se suelen mover en dirección contraria, un poco como lo que le pasa al oro y los tipos reales. Y si vemos un gráfico, si observas un gráfico de lo que pasa con la bolsa y las materias primas, por bolsa me refiero al Standard & Poor's 500, es decir, la bolsa americana, que es, yo creo, la más representativa. Bueno, pues si vemos ese gráfico, como digo, ahí se mueve por fases en las que el dinero va hacia las materias primas y luego fases en las que el dinero va hacia la bolsa. Bueno, pues ahora mismo estamos en una fase en la que el dinero claramente va a la bolsa y no va a las materias primas. Un ciclo que, como digo, ha sido muy claro desde los años 60 hasta 2010. Desde 2010, el alza de las materias primas se viene como esperando sin suerte, como que no llega nunca. Las materias primas están cerca de su punto más bajo ahora mismo, pero ese punto más bajo se dio hace tan solo 4 años. Vamos, que no remonta. Antes, como digo, esto se veía se caracterizaba por unos ciclos en los que, primero subía uno y luego subía el otro, pero ahora como que solamente sube uno. La bolsa sube, las materias primas no remontan. Y lo de los ciclos era normal que pasase porque las materias primas se mueven mucho por ciclos. Tú, si te hace falta materia prima, pues inviertes y luego sobreinviertes y al final tanta sobreinversión lo que hace es que baja mucho el precio de las materias primas, lo cual reduce inversión, lo cual hace que suba el precio de las materias primas, lo cual alimenta la inversión, por eso los ciclos, ¿no? Pero como digo, ese ciclo ya no se ve tan claro, no se ve tan claramente desde 2010, momento en el que, como digo, se esperaría que empezase un ciclo de materia prima y no se ha producido. Al revés, sino la bolsa sigue subiendo y la materia prima sigue sin remontar. Lo cual me lleva a plantearme 2 lecturas posibles. La primera es que igual estos ciclos ya no se dan o no se van a dar más, debido a que las materias primas están más diversificadas en origen, ya que no hay solamente un productor de petróleo. De hecho, Estados Unidos es el principal productor de petróleo. Esto nunca antes ha sido así. Antes dependías de los países productores de petróleo, de la OPEC, que se podían poner de acuerdo para fastidiar y demás. Entonces, eso ahora ya no pasa. Así que igual viene por ahí la rotura de este ciclo o de estos ciclos. Y la segunda lectura es que si se dan estos ciclos, o sea, si vuelve realmente un ciclo de materias primas, no vendría seguramente por el petróleo, podría venir por el petróleo, pero seguramente no vendría por el petróleo, sino que vendría muy probablemente por algo como el oro o quizás por Bitcoin, que podría en algún momento decidirse por ser una materia prima. La verdad es que Bitcoin está un poco abierto, puede convertirse en una materia prima o puede convertirse en una divisa o puede seguir siendo Bitcoin. Pero bueno, igual en algún momento pasa a uno de estos bandos. Si se pasase al bando de las materias primas, pues claramente podría devolver a las materias primas a un ciclo alcista. Y quiero hablar del petróleo ruso, un tema que siempre me recuerda a Bitcoin, al Bitcoin blanco y al Bitcoin negro, y es que en 2022, como sabéis, se produjeron esas sanciones al petróleo ruso, se impidió que Rusia vendiese petróleo por encima de $60, cosa que claramente no se podía controlar. De hecho, creo que se pone una etiqueta
La idea es que pongas una etiqueta, si estás sacando petróleo de Rusia, una etiqueta en la que ponga esto lo compré por $60 o menos. Claramente nadie hace ni caso de eso. Y ahora todo el petróleo ruso se vende por encima de $60, a pesar de que, como digo, está prohibido. Y me gusta este tema, y siempre lo recupero, porque primero deja en mal lugar al supuesto control de los países poderosos, por ejemplo los países del G7, ¿no? Los 7 países más poderosos del planeta supuestamente imponen esta restricción a Rusia y no son capaces de ejecutarla. Y segundo, me parece interesante siempre este tema porque habla de que los mercados son mercados y si tú tienes una materia prima, tienes un activo que es homogéneo entre da igual uno que otro, pues siempre y cuando haya demanda, el precio de ese activo subirá y encontrará un mercado en el cual venderse al precio adecuado y no a un precio por debajo de lo que dice el mercado. Y esto es interesante respecto a Bitcoin, porque muchas veces se habla de que Bitcoin se podría prohibir y entonces el precio de Bitcoin caería, pero bueno, el petróleo ruso lleva prohibido un par de años y como veis no solamente no cae, sino que cotiza prácticamente al mismo precio al que cotiza el petróleo no ruso. O sea que las materias primas son difícilmente castigables. Y cierro el mañanero de hoy con el ETF de Ethereum, porque he hablado del ETF de Bitcoin, pero no del ETF de Ethereum. Y es que en Asia, en Hong Kong concretamente, han aprobado el ETF de Bitcoin y también el de Ethereum. Pero no parece que esto esté pasando o esto esté tan cerca de ocurrir en Occidente. En Estados Unidos, concretamente, algo debe estar pasando porque estoy leyendo muchas noticias, comentarios al respecto de qué pasaría si no aprueban el ETF Spot de Ethereum. Por lo visto, cuando vas a aprobar un ETF, al menos funciona así con Bitcoin, se producen muchos intercambios entre el regulador y el que propone el ETF. Y nadie está escribiendo a nadie con el tema del ETF de Ethereum. Está recibiendo cero cariño por parte del regulador, lo cual no alienta las esperanzas de que esto se vaya a aprobar. Creo que es ahora en mayo cuando debería aprobarse, que igual lo aprueban, pero estoy leyendo muchas cosas al respecto de qué pasaría si no lo aprueban. De hecho, alguien decía que Grayscale denunciaría a la SEC si no aprueban el ETF Spot de Ethereum de la misma manera que denunció a la SEC por no aprobar el de Bitcoin. Pero, claro, viendo esto, Balcunas, como sabéis, nuestro analista de ETF especial, decía que, claro, no es lo mismo denunciar a la SEC por el ETF Spot de Bitcoin que por el ETF de Ethereum, porque Ethereum es una fracción de Bitcoin y tienes que invertir mucho dinero en estos litigios y esperas recuperarlo con eso que estás litigando. Y Bitcoin es, bueno, y si ves el mercado de futuros de Bitcoin e Ethereum, el de Ethereum es un 2% del tamaño del ETF de los futuros de Bitcoin. O sea que estarías peleando la misma batalla que peleaste por Bitcoin por un 2% del posible retorno, que no está tan claro que sea tan rentable. Nada de esto quiere decir que no se vaya a aprobar eso, igual se aprueba, en Hong Kong se ha aprobado. Solo quiere decir que no hay tanto interés, seguramente, institucional por aprobar Ethereum como lo había por aprobar Bitcoin. Son mercados distintos, uno es mucho más grande, da mucho más dinero, hay mucho más incentivo. Y cierro ya. No sé quién ha muerto hoy, no he tenido tiempo de prepararme la necrológica, así que celebramos el Día de las No Muertes y ya está. Yo solo he vivido el viaje, así que eso es suficiente. Mañana más, mañana con un setup como Dios manda y con más descanso porque he dormido 2 horas, supongo que se ha notado. Si no, pues oye, bienvenido sea. Un abrazo, mañana más, como digo, buscadme en Twitter. Comprad Bitcoin a través de Relay si queréis, guardadlo en una Bitbox y ala, pasad un buen día.